Bien, ya estamos junto al editor del área internacional, Carlos Grech, para analizar esta noticia que por supuesto está marcando absolutamente esta jornada con el triunfo de Javier Milei. Ya están los resultados. Carlos, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Sí, Carlos. El terremoto político. ¿Cómo están? Buenas tardes en Argentina. Porque la verdad es que no hay ninguna encuesta que haya dado previamente estas cifras que ustedes están viendo en pantalla, que entre otras cosas tiene como primera mayoría absoluta Javier Milei de la Libertad Avanza con este 30,4%. Anoche estábamos en el 32%, bajó un poco porque ya estamos en el 97% de infracción de los votos escrutados en Argentina a nivel nacional. Varias cosas que dilucidar. Primero, el triunfo del outsider, ¿no? De aquel que está como antisistema, que busca barrer con todo lo establecido en términos políticos, la casta política. Ha hablado fuera mucho de la eso. estructura partidaria tradicional. Las fuerzas tradicionales. Claro. Fuerzas tradicionales que quedaron muy debilitadas ambas, más allá de las cifras. Primero, por el peronismo, el oficialismo o el kirchnerismo en algún modo, que queda debilitado porque Sergio Massa obtiene a nivel nacional este 21,40%, que es muy bajo para las pretensiones, sobre todo tomando en cuenta que Grabois, que era su rival, sabíamos que iba a tener muy baja votación. Pero además, en la oposición, que debiese ser la que de una u otra forma canalizase el descontento social, los problemas de las personas a nivel económico, por ejemplo, tampoco obtiene una votación muy alta. Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad del gobierno de Macri, es la que gana con el 16,98%, y Rodríguez Larreta, que es el actual gobernador de Buenos Aires, se queda con un 11,30%. Ese porcentaje en total, no más allá del 25%, 27% en general de los votos, parece ser todavía muy escaso para poder tener una base de votos para el próximo mes de octubre, cuando sean las elecciones a nivel nacional. ¿Cuáles son las explicaciones, los análisis que se están haciendo el día de hoy respecto a este sorpresivo triunfo de Javier Milei? Más de 6 millones de votos. Más de 6 millones de votos. Claramente para algunos es un voto de castigo, para ambas fuerzas. Primero, por un lado, obviamente el oficialismo, que nos ha dado el ancho con las soluciones que necesita un país como Argentina, pero además con una clase política de derecha, como dice también Javier Milei, que es de ultraderecha en rigor, pero él no habla mucho de la ultraderecha, sino que habla de la libertad y todos estos conceptos que él esgrime. Pero en este caso la oposición tradicional, que está forjada por Juntos por el Cambio, tampoco entregó una propuesta que pudiese generar confianza en la población de que va a haber cambios reales. Lo distinto de Milei es que él plantea que es el fin del modelo. Y eso es algo que no prometen las otras dos fuerzas. Claro. Ahora, es un discurso eminentemente populista, eventualmente también con un discurso muy de manual. Anoche se le veía, por ejemplo, mucho más templado que en otras ocasiones, cuando se le ve muy eufórico, muy incluso gritando en algún momento al resto del público que lo escucha. No, en este caso se le veía bastante más calmo. Más moderado. Como si fuera un guión. Es interesante. Y eso es muy calcado de otros guiones que sabemos que han existido dentro de estas fuerzas de outsiders. Sí, es interesante ese punto, porque me imagino que ahora va a venir una etapa de tratar de dar tranquilidad a aquellos que desconfían, y lo digo porque incluso en términos económicos esto ha tenido un impacto muy relevante por cierta alarma que se genera en los inversionistas. Claro que sí. Vamos a tomar contacto, de hecho, con Matías Castelli, nuestro compañero de Telefe Noticias, quien ha recogido todas las impresiones en esta resaca electoral, ¿no? El día después de las primarias, con, efectivamente, como decía Patricia Venegas, algunos efectos económicos, un alza en el dólar, una caída del peso argentino, todo eso, inestabilidad en los mercados. Ha sido una mañana bastante intensa allá en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todo el equipo. La primera palabra que ha surgido anoche y durante todo el día de hoy es sorpresa. Nuevamente una elección en la Argentina, y se suma una larga lista de elecciones en el mundo en la que se han quemado todos los papeles en lo que tenía que ver con encuestas. Milei aparecía como un emergente importante, pero todas las encuestas lo daban en tercer lugar, cerca del 30%, cerca del 20%, perdón. Se terminó sacando poco más del 30% y terminó siendo Javier Milei con la Libertad Avanza la primera fuerza a nivel nacional. Por eso, una enorme sorpresa. ¿De quién se presenta, como ustedes bien decían, como una antipolítica? Como un hombre que está fuera de la casta, como él denomina, como un outsider. Ahora bien, ese voto
es un voto de electores que están convencidos de lo que plantea Javier Milei o es un voto castigo a los partidos tradicionales. Esa es la gran pregunta. Si el voto de Milei expresa un convencimiento alrededor de esas ideas, que seguramente parte de los votantes concuerdan y siguen ese pensamiento, o si expresa más bien un hartazgo. Seguramente esa pregunta va a estar dilucidada a partir de octubre. Y luego, por supuesto, después de estos números tan contundentes a favor de Javier Milei, una oposición tradicional y un oficialismo que han quedado, en estado de shock, si se quiere, o de sorpresa, hubo movimientos importantes en lo que tiene que ver con los mercados y la política económica. Lo más trascendente, de un plumazo, el gobierno decidió llevar el dólar oficial. De esto, si quieren, hablamos. Tal vez es difícil de entender desde Chile. Supongo que ya conocen cómo es el tema. La Argentina tiene distintos tipos de dólar. Bueno, el dólar oficial tuvo un salto del 22% desde primera hora del día, como diciendo, por parte del gobierno, pretendemos tomar las riendas de esta situación. También otra medida ortodoxa, tal vez inesperada hasta la semana pasada por parte del oficialismo, decisión que se terminó tomando hoy con el resultado de la elección, que es una suba importantísima en las tasas de interés, cerca del 120%. Son dos medidas fuertes, dos medidas ortodoxas. Hay que ver si al gobierno le sirven para intentar calmar un poco la situación. Matías, una pregunta. Hay una participación cercana al 67% en Argentina en estas primarias, eso es lo que se ha manejado. Y la pregunta es si estos resultados, lo que ha ocurrido con Milei y también con las fuerzas más tradicionales, no puede hacer que vaya más gente a votar eventualmente en octubre. ¿Puede haber una mayor motivación a acudir a las urnas o todo lo contrario? Es la gran lectura que también se puede hacer, ¿no? Si me preguntan cuál es la temperatura de la calle, más allá de lo que dicen las encuestas, lo que uno podría observar ahora caminando por esta vereda, estamos en la zona de Liniers, es una importante estación ferroviaria, muy populosa. Hay, sobre todo en los jóvenes, una gran apatía, un gran desinterés, la sensación de que da lo mismo ir a votar o no. Algo que se replica también, creo, en otros países. Eso ha generado una merma en la cantidad de presentismo. Ahora bien, no es una merma, no es una baja contundente, tampoco es contundente el voto en blanco, como ha ocurrido en otras elecciones. Ustedes decían, una participación que está entre el 67 y 68%. Son unos 5 puntos menos de la elección presidencial pasada. O sea, menos gente fue a votar, hay apatía, es cierto, pero no es que sea, que no es que hubo un desbarranco absoluto en la apatía como por ahí se pensó antes de esta elección. Finalmente, el número de participación no estuvo tan lejos de los números históricos de la participación en Argentina. Por supuesto, que los votantes, que las fuerzas más tradicionales, como son el peronismo, en su versión ahora Unión por la Patria, y Juntos por el Cambio, lo que fue el gobierno de Macri, ahora representado en la candidatura de Patricia Bullrich, van a intentar que suba, por supuesto, la participación para intentar captar de alguna manera ese voto tradicional. Muy bien, Matías Castelli, el análisis desde Buenos Aires con el día después. Seguramente habrá muchos más análisis, mucho más que cortar paño allá en Argentina. Estaremos atentos a todo eso. Muchas gracias por este contacto, Matías, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Chao, Matías. Bueno, se habla en Argentina de varias cosas. Del triunfo del hartazgo, por ejemplo. De la motosierra que viene cargando Milei hace rato en términos económicos. Va a dolarizar, dice la economía, va a dinamitar el Banco Central. Reducir los impuestos. Va a reducir los impuestos también. Y va a eliminar una serie de ministerios, es que llega a ganar, pero que son bastante trascendentales para el organigrama de cualquier Estado. Entre ellos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, de Cultura, de Desarrollo Social, todo eso lo va a eliminar, dice, porque es grasa estatal. Habrá que ver qué es lo que ocurre con esas propuestas. El punto está en cuántas de estas cosas que él promete en caso de llegar a ser presidente las puede realmente hacer, que dependen solamente del presidente de turno u otros aspectos que pasan al final por el Parlamento. Claro que sí. Vamos a revisar declaraciones antes de ir con también un desglose de
las primarias. Aquí están, no, vamos con los promedios, sí. Promedios, porcentajes por algunas provincias esenciales, entre ellas, obviamente, la más grande, Buenos Aires. Votaron cerca de 8 millones de personas allí. Y claro, es importante saber que Javier Milei en Buenos Aires obtuvo una primera mayoría, pero bastante más estrecha la pelea con Sergio Massa en estas primarias, en el voto. A ver, ojo con esto. Se decide por bloques, ¿no? Es decir, Massa competía con Grabois. Claro. Bullrich con Rodríguez Larreta y Milei iba solo. Pero en el porcentaje de los votos, saber cuánto obtenía cada uno es importante para saber cuál es el piso que tienen para el mes de octubre. Y en ese sentido, Milei con Massa en Buenos Aires tienen una pelea bastante más estrecha. Claro, por eso hablábamos que aquí se decidió finalmente por las provincias, no por Buenos Aires, porque si sumamos todos los votos, claro, las dos fuerzas tradicionales tienen más votaciones que Milei por sí solo, digamos. Sí, y ya les voy a contar lo de Santa Cruz, pero antes revisemos lo que dijo Javier Milei y también Patricia Bullrich. Les decía yo el discurso más moderado de Milei. Miren, escuchen. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Es una misión importante de la de Bullrich porque tiene que captar votos del propio Milei. Es decir, tiene que buscar que esos votos que hoy fueron para Milei, hoy de indecisos de derecha, vayan hacia su propuesta. Es complejo. Más complejo aún lo del peronismo, que está por el suelo en este instante en cuanto al ánimo después de los resultados. Yo les hablaba de Santa Cruz y ustedes veían ahí un GC recién que decía que en la cuna de los Kirchner ganó Milei. Y esto no ocurría desde hace muchísimos años. Los Kirchner, desde el 2001, cuando gana el puesto de gobernador Néstor Kirchner, han ganado todas las elecciones en la Patagonia, ya la última provincia del sur del mundo. Bueno, y esta vez pierde el peronismo porque Sergio Massa obtiene 16,44%, un 4,9% de Grabois, y Milei obtiene el 28,96%, y ya es quizás uno de los resultados más llamativos a nivel de provincias en el resultado de estas primarias. Sí. Vamos a revisar qué han dicho los argentinos esta mañana, ya con el diario del día lunes, con el análisis, qué es lo que dicen respecto de este resultado a nivel nacional. Y yo creo que es un voto castigo de la gente a las gestiones actuales e inmediatas. Yo creo porque la mayoría están cansados de que el resto siempre es lo mismo, mal o bien, cambiemos, Unión por la Patria, siempre lo mismo, y la gente quiere un cambio, y este tipo que viene de afuera propone eso, algo distinto, digamos, para mí es eso. Yo no lo veo una persona seria al que llevó malos votos. Pero bueno, ojalá que cambie para las elecciones. Es preocupante para mí. Ya, ahí están los argentinos, algunos temerosos, obviamente, porque la propuesta es muy radical, la de Javier Milei. Hay un video, de hecho, donde él aparece sacando, como lo hacía Bombalet cuando sacaba las fichas de la pizarra, ¿se acuerdan? Ah, claro, eliminando los ministerios. Eliminando los ministerios, uno por uno, pero eliminaba hasta el de Educación, por ejemplo. Decía que hasta el Ministerio de Educación no servía porque era adoctrinamiento. Hay allí, entonces, de hecho, en las palabras de Milei anoche decía, la justicia social es un desperdicio, porque dice que genera condiciones desiguales para la población, que es lo que se supone que todo lo contrario debiese definirlo. Pero bueno, ahí está. Milei es la primera mayoría y habrá que ver cuánto pesa en octubre respecto de lo que puede hacer Bullrich y Sergio Massa. Va a ser interesante ver ahí los cambios, las estrategias que vayan desarrollando los distintos candidatos para esa fecha. Exacto. Carlos